Parte en un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Alejandro Coloma, jurista y exfuncionario de la Contraloría, denunció que en la administración del actual titular de ese organismo, Pablo Celi, se desvaneció una glosa por 112 millones en favor de la Telefónica Claro para obtener la tecnología 4.5G. 8 de la mañana con 19 minutos, 8:19 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Alejandro Rodas. Él es vocero del Frente Cívico de Perjudicados por la Contraloría General del Estado. Como lo escuchamos en la nota introductoria, se presentó una denuncia penal en contra del contralor subrogante Pablo Celi por el presunto delito de tráfico de influencias. Esta denuncia fue presentada en la Fiscalía. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel, que les hace pensar que la fiscal Diana Salazar va a dar paso a esta denuncia, a investigar, a seguir el proceso que se debería realizar en este tipo de casos en contra del contralor Pablo Celi. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Licenia, Alexis, de igual manera. Quiero ser categórico en algo. La fiscal general del Estado ha tenido una posición bastante selectiva en cuanto a sus investigaciones penales. La prensa, por un lado, ha minimizado lo que hicimos el día lunes en relación a algo tan evidente y bochornoso incluso para el Estado ecuatoriano, como son desvanecer glosas millonarias en favor de un grupo empresarial como es Conecel Claro. ¿Qué nos da la pauta de que la señora fiscal va a hacer su trabajo? Precisamente desmontar esa lógica que tenemos los ciudadanos ecuatorianos de que hay una persecución selectiva, pero por otro lado también de que es parte de la Fiscalía General abrir procesos de corte emblemático, como sería justamente la denuncia penal por el posible tráfico de influencias por parte del contralor Pablo Celi de la Torre. Doctor Rodas, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. ¿Por qué afirma usted que la fiscal Salazar, que se ha convertido en el adalid de la lucha anticorrupción y que se ha convertido en el estandarte o la banderada de sectores políticos, mediáticos, sociales de este país, actúa de forma selectiva? ¿Qué le hace pensar eso? ¿Por qué afirma aquello? Yo le puedo decir con un antecedente muy breve. Yo no he sido muy amigo del correísmo y ustedes mismos lo han puesto en evidencia. Pero también uno tiene que ser coherente y sensato en la medida de que en los últimos 3 años la persecución contra el correísmo ha sido brutal. Ese gran caso denominado Bochornos, yo lo digo así y todo el mundo lo ratificamos así, alguien que conoce un mínimo de derecho, y en este caso yo lo digo con conocimiento de causa, evidencia que este proceso fue muy selectivo, donde el rol de la Fiscalía General del Estado ha sido muy acuicioso. Y les voy a decir una cosa haciendo una símil. El caso Sobornos nace de una denuncia de este señor que está de candidato a la Asamblea, Villavicencio. A él yo le entregué el desvanecimiento de la glosa de la resolución por 112 millones de dólares e hizo un reportaje igualito. A la fiscal estamos pidiendo en la versión de Villavicencio que actúe de la misma forma, haciendo una símil, de tal manera que aquí el rol de fiscalía, la parte del testimonio de Villavicencio, ojalá el poder político también, porque aquí también actúa el poder político, no digamos que no, y el poder judicial, tomen en cuenta lo grave de el desvanecer glosas millonarias, no es la primera ni será la última, pero fundamentalmente el perjuicio económico en contra del Estado ecuatoriano. ¿De cuánto es el perjuicio, doctor Rodas? 112 millones de dólares por 2 o 3 razones. La primera, con un peritaje hecho con una empresa contratada por la misma Conecel, validan los auditores de Contraloría un informe ambiguo y sobre todo que no tiene la permisión y la autorización de un peritaje hecho por autoridad competente. No lo digo yo, lo dice el reglamento de responsabilidades en su artículo 16.
omitieron aquello. Y lo más importante, en la fase previa a la predeterminación, la directora de aquel entonces encargada, la señora Silvia Pérez Vinuesa, ella ratifica un informe con la aprobación de esta glosa millonaria y luego en el camino, paradójica y curiosamente, se desvanece. Eso hay que decirlo. Primero, porque conocemos cómo funciona el ente de control. Y segundo, porque el testimonio fundamental aquí ha sido la que se acerca a nosotros y nos dice, me quieren obligar a desvanecer una glosa millonaria. Y empieza la cadena de mando. Celi le ordena al señor Lincoln Larrea le da la orden también al señor Miño, director de responsabilidades, y finalmente el señor abogado Hans Coloma Vázquez, el jefe inmediato de la persona que no puedo referir su nombre, entenderán ustedes las razones, él le dice que debe desvanecer esta glosa y claro, él no obedece, me busca a mí, me entrega los documentos. Les voy a decir por qué. No porque soy Alejandro Rodas Coloma, sino simplemente porque hay alguien que dirige esta comisión denominada anticorrupción, que paradójicamente también es amiga del Contralor Celi. Entonces hay que comprender la lógica de lo que está ocurriendo en el país, y es una pelea por principios, no es una pelea por personas, de vendetas y demás. Como ustedes saben, yo no soy candidato a nada, no me interesa absolutamente nada en cuanto, sino ejercer un compromiso ciudadano, cívico, alrededor del frente cívico de perjudicados por el ente de control, y esa es mi tarea fundamental que le estoy haciendo acuiciosamente y no en ánimo de ninguna cuestión que tenga que ver con algo político, así en definitiva. Doctor Rodas, ¿cómo se configura el tráfico de influencias y quién se está beneficiando de este desvanecimiento de glosas, además, obviamente, de la transnacional telefónica? El tema del tráfico de influencias es la potestad que de manera abusiva ejerce una autoridad cuyo mentor, por decirlo así, es la máxima autoridad que autoriza y de alguna u otra manera también obliga a que estos funcionarios, siguiendo una cadena de mando, den disposiciones hasta un punto final a un funcionario que con un expediente debía desvanecer o no la glosa. Esta persona no lo hizo, y eso es categórico porque en la función pública existen muy buenos profesionales. Inmediatamente fue cesado en funciones, inmediatamente. Se dieron cuenta de que él tenía un montón de material, lo volvieron a restituir a la institución y luego de 2 o 3 meses lo volvieron a sacar, ahí sí de manera definitiva. La cadena de mando, como ya lo dije, señalé nombres y apellidos porque son las personas que constan en la denuncia. Alejandro Rodas no tiene que demostrar el delito, ellos tienen que demostrar que son inocentes. Doctor Rodas, yo quisiera que usted profundice un poco más sobre lo que mencionó hace poquísimos segundos, el tema de la relación y esta complicidad que habría entre la autodenominada Comisión Anticorrupción y el Contralor Celi, porque me parece que eso también encaja en lo que usted mencionaba hace unos minutos con respecto de las acciones de la fiscal, a quien dijo ha tenido una actuación selectiva y discrecional. Me parece que la actuación de la Comisión Anticorrupción, autodenominada así, con el Contralor Celi también refleja un poco de aquello, ¿no? Un comportamiento selectivo, discrecional, dependiendo de los casos y de los personajes que están involucrados en ellos. Yo por razones elementales no puedo anclar y de pronto desmenuzar lo que está pasando en esta comisión, precisamente porque quien dirige es mi padre. De tal doctor manera, Germán Rodas. Sí, exactamente, porque esa es una pregunta que mucha gente la hace y bueno, aquí es un momento donde debemos ser abiertos y no tener opciones ni apreciaciones y mucho menos persecuciones en contra de un determinado segmento de la sociedad. La corrupción es con todos y la lucha de igual manera. El tema de la Comisión Anticorrupción y esa camaradería con el Contralor dependerá mucho de ellos. La historia sabrá juzgar si hicieron bien o mal. Pero lo que yo estoy haciendo, y lo digo de manera categórica, es que incluso la Comisión Anticorrupción tiene convenios firmados con el Contralor General del Estado respecto de la lucha contra la corrupción. Cuando el río suena, piedras trae. Lo del tema de Celi es voz populi en toda la administración pública, en todo el país. De tal manera que esto no es una cuestión de decir tenemos algún tipo de inadversión con este señor, sino más bien debería o debió en su momento, yo creo que ya es muy tarde, esta comisión investigar lo que se decía.
en contra de Celi y de todo su círculo de confianza. El rol de la comisión definitivamente pasará a la historia y será juzgada por los actores inmediatos de la sociedad ecuatoriana. Nosotros estamos haciendo un trabajo profesional sin ningún tipo de intervención con nadie. Lo que queremos es que la señora fiscal general del Estado investigue, pida los documentos, pida los testimonios y me adelanto, de manera muy clara les tendría que decir que muy posiblemente no tienen la documentación que yo sí poseo, porque posiblemente se quemó en el incendio del mes de octubre del año anterior, del año 2018, pero también, 19, perdón, pero también hay que ser responsable en lo que vamos a formular. No hay que dejar pasar, y eso les invito a ustedes que revisen mucho. El proyecto de ley del Tribunal de Cuentas, esa tomadura de pelo y ese borrón a la memoria institucional es peligroso. Si quieren blindar ellos. Con eso se buscan guardarse las espaldas, doctor Rodas, guardarle las espaldas al señor Celi, con ese proyecto de ley del Tribunal de Cuentas. Yo no sé si ustedes hayan revisado el proyecto, yo sí lo he hecho. La conformación de ese tribunal es un cuerpo colegiado donde el presidente de la República nomina a uno, 2 de la Asamblea Nacional, 2 de la propia entidad de control y 2 finalmente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primera cosa, es inconstitucional porque la Constitución nos habla de la Contraloría, no nos habla de ningún tribunal de cuentas. Violarían el 425 de la Constitución. 2, esa conformación en la coyuntura actual, si pasa entre canto de gallos de medianoche, es evidente de que tendría mayoría absoluta el señor Celi. Él controla a la autoridad del Ejecutivo, eso es claro. Y además, en el Consejo de Participación le tienen miedo, en la Asamblea Nacional de igual manera, y la Contraloría quedaría en manos de él. Hay que tener mucha juiciosidad y cuidado en relación a lo que puede pasar en estos meses. Doctor Rodas, usted hace un momento se refería al episodio del incendio ocurrido en octubre del 2019, y que no fue el incendio, fueron varios incendios. Usted presentó una denuncia que no tuvo, digamos, la trascendencia y el eco, porque así como los grandes medios de comunicación han blindado al gobierno y han protegido al gobierno de Moreno y algunos personajes relacionados con, lo han hecho también con el Contralor Celi. Y yo quisiera que usted reitere cuál fue el origen de esa denuncia que presentó hace algunos meses de atrás, en donde usted se refería a que hubo un autoatentado. ¿Eso es verdad? Yo me puedo ratificar en los hechos que señalé. No fue una denuncia formalizada como la del día lunes ante autoridad competente. Fueron vastos documentos, llamadas, cercanías con agentes, incluso militares, que señalaron sobre cajas fuertes que se retiraban, sobre detonaciones que se hicieron en el lugar. Los periodistas como ustedes seguramente estuvieron en el lugar y se habrán dado cuenta. Quienes de alguna manera hemos hecho protesta social en las calles, jamás han existido detonaciones del calibre que existieron en la Contraloría. Me ratifico en lo dicho, ese será materia de alguna denuncia en lo posterior, si el caso amerita. Ahorita nos hemos centrado en el tema de Claro, que evidencia la antitecnicidad y sobre todo la antijuricidad en cuanto a lo ocurrido a desvanecer una glosa de Doctor, usted fue funcionario de la Contraloría. Yo fui funcionario de la Contraloría. Y usted le conoce a Celi, sabe cuál es el comportamiento de Celi, porque yo he recibido algunas denuncias de funcionarios, de servidores, que dicen que hay presiones para que se firmen y se saquen adelante algunos informes. Nosotros con Licenia aquí, por ejemplo, hemos conversado en varias ocasiones de informes con indicios de responsabilidad penal que fueron emitidos por esta Contraloría y que le hicieron a inocentes pagar varios días con cárcel, ¿no? O sea, informes de esta Contraloría forjados, probablemente firmados bajo presión, llevaron a varias inocentes, en casos como el caso Secom, por ejemplo, a pagar más de 120 días de cárcel, ¿no? Después nos dimos cuenta de que ese informe era un mamotreto. Entonces, hay todavía esas presiones, hay esas denuncias de que servidores son presionados a firmar esos informes del Contralor. Yo salí precisamente de Contraloría porque no podía estar en un espacio oscuro como el que yo había peleado en la era de Pollitt, porque Pollitt no era tampoco un santo de la devoción del control estatal.
pero en todo caso, Celi tiene un círculo de confianza donde cada uno tiene tareas distintas. Los nombres y los apellidos están en la burocracia entera. Tienes tal problema, anda con tal. Tienes tal cosa, siéntate con tal. Eso sucede. Yo ventajosamente nunca recibí presiones, pero lo que sí me dio, y lo digo categóricamente, me dio repudio ver cómo en los corredores de la Contraloría se seguían manejando ese tipo de argucias, de arreglos, de componendas en función de intereses de unos pocos. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Una persona que le glosan, le destituyen de un puesto medio, la Contraloría en todas sus fases, porque la Contraloría tiene fases, es definitivamente llevada hasta el final. Solo en el contencioso administrativo es cuando se desvanecen todos este tipo de anomalías jurídicas. ¿Qué pasó con Claro? Que apenas en la fase de la predeterminación aprueban el informe con una cosa y luego en la resolución cambian el panorama de una posición totalmente económicamente que perjudica al Estado ecuatoriano, con copias simples, sin documentos certificados, con un peritaje sin autorización de un juez competente y muchas cosas más que en el tiempo se irán canalizando. Y vuelvo y repito, ojalá la señora fiscal general del Estado tenga la entereza, la autonomía y la transparencia de obrar en derecho. Doctor Rodas, usted dice que tiene documentación sobre este caso que posiblemente no tiene la Contraloría porque se podría haber perdido en el incendio, convenientemente, creo yo. ¿Conoce de algunos otros casos de documentos que revelen otro tipo de irregularidades que podrían haber desaparecido en el incendio? El desvanecimiento de glosas en beneficio de la empresa Hidalgo Hidalgo, desvanecimiento de glosas y de responsabilidades en contra del señor Salcedo, ahora detenido por temas de corrupción. Bueno, me podría pasar la mañana nombrando lo que nosotros disponemos para ustedes precisamente, que son las personas y los grupos de comunicación que realmente benefician a la sociedad, informando de cosas que no están haciéndose bien por parte del Estado, y que los grupos grandes, los medios de comunicación llamado masivos, no hacen absolutamente sino quedarse en la comodidad del silencio, de alguna manera aupando a una persona que tiene una descomposición no frontal, sino a través de terceros, y en sus rabietas e histerias conocidas, no ahora, de toda la vida, precisamente busca hacer daño. Yo digo públicamente que, si bien es cierto, hemos perdido el miedo, pero también informamos a la ciudadanía de que cualquier cosa que nos llegue a suceder, ya saben a dónde mirar. Doctor, usted hablaba hace un momento de que los informes que saca Contraloría son antitécnicos. Esto a mí me hace pensar que, así como ocurre con la fiscal, en el caso del Contralor también se está usando al organismo, a todo el aparato de la Contraloría para perseguir. ¿Lo han hecho? ¿Han perseguido gente inocente? El aparataje del Estado se ha dedicado, a partir de la consulta que conformó un transitorio y que se eligió autoridades de control y autoridades del Estado en general, una lógica de persecución sistemática en contra del correísmo. Yo quisiera ser en eso sí muy claro, preciso. ¿En relación a qué? Dejamos de lado la investigación objetiva y nos ponemos como francotiradores en contra de una persona a quien le bloquearon sus derechos políticos, a quien definitivamente le han perseguido y le tienen de alguna manera complicado judicialmente. La Contraloría ha sido una herramienta muy importante para esta persecución. Yo no veo ningún problema alrededor del señor Nebot en el caso Pozorja. Pongan atención a lo que estoy señalando. Yo no veo nada en contra de los partidarios, de los socialcristianos, de los propios señores de Creo. Yo no veo que el Contralor General del Estado haya abierto un examen especial por el decreto inconstitucional que la propia Corte señaló. Yo no veo que en esta catarsis que está haciendo bochornosamente el Consejo Nacional Electoral en relación a las papeletas y no poner un logotipo de la manera correcta, sin embargo tienen el 40%, si no estoy mal, de la impresión, que hagan un examen especial. Es decir, la persecución es selectiva y aquí hay que ser categóricos. Quienes de alguna manera tenemos un repudio a la corrupción, debe ser con todos, no debe ser selectivo. Doctor Rodas, el señor Celi
es sin duda herencia de lo que usted acaba de mencionar, de esa consulta popular, del Trujillato, de las autoridades de control que puso ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y él se ha aferrado al cargo de mil formas. Todos presenciamos con la difusión de un video que incluso llegó hasta romper un documento para quedarse a la brava en el puesto que ahora ostenta. Eso, ¿qué daño le ha hecho a la Contraloría? Porque la Contraloría definitivamente con ese tipo de actuaciones que usted acaba de mencionar ha perdido su rumbo. Yo creo que dos conceptos elementales: legalidad, la goza, Celi tiene la legalidad de alguna manera, no la formalidad de la posesión en la Asamblea Nacional, eso es discutible, se puede hacer el derecho de repetición oportunamente, pero la legitimidad es ese reconocimiento social que te da no solo la institución, sino tu trabajo en el camino. Yo creo que Celi no tiene ni legitimidad de origen y mucho menos una legitimidad que le mantenga en el puesto para pasar a la historia como un buen funcionario público. Todo lo contrario. Doctor Rodas, ¿por qué cree además usted que, por ejemplo, el caso del incendio de la Contraloría no es una prioridad para la Fiscalía investigar? ¿Por qué no se ha llegado al fondo? Es porque a mí sí me queda la duda, y usted es abogado, usted conoce mucho más. ¿Por qué no se ha llegado al fondo para determinar a los responsables en el caso del incendio de la Contraloría? Porque si la Contraloría y la Fiscalía en especial es investigada por todo este tema del incendio, los responsables de manera asombrosa serán personas ligadas directamente al ente de control. ¿Por qué? Porque su trabajo técnico, porque su trabajo en relación a lo que implica predeterminar una responsabilidad, ratificar a través de un acto administrativo la misma, demuestra de que no tiene el tecnicismo y obviamente a veces, por no decir casi todas las veces, son muy forzados. En auditoría, yo les puedo decir abiertamente por qué conozco tanto de auditoría, porque mi madre fue auditora 40 años en la Contraloría y ella salió hace no mucho, hace 3 o 4 años. Desde que tengo uso de razón yo conozco del tema. Por lo tanto, el tema técnico es 2 más 2 igual 4. Y así debería ser la auditoría. Pero aquí dicen y dan consignas desde un despacho: a este le sigues, a este le persigues igual. Caso de los aviones del presidente o aviones presidenciales. Todo eso es forzado, los indicios de responsabilidad penal. Les puedo dar muchas pautas adicionales, pero en el camino todo esto se caerá abajo, como se viene cayendo en el contencioso administrativo e igual en la propia fiscalía, porque todo es traído de los cabellos, no es técnico y mucho menos jurídico. Cuando el órgano de control ha sido tan politizado, ocurren este tipo de bochornos. Para finalizar, doctor Rodas, usted ha puesto ya en la práctica, ha cumplido con hacer esta denuncia penal en contra del Contralor Celi por este caso específico de Claro, pero usted dijo que hay otros que están esperando, mencionó 2 hace poquito. ¿Va también a presentar una denuncia parecida a esta por estos casos? Nosotros hemos puesto como un tiempo prudencial para ver cuál va a ser la actuación de fiscalía y que de pronto este tipo de procesos también no sean tiros al aire. Nosotros hemos buscado ser precisos en la denuncia, con todos los elementos anclados en función de informes no técnicamente dables para ser validados. Por otro lado, el testimonio de una persona que desde ya ha sido un poco intimidada por estas personas, recibiendo llamadas y demás. Queremos ver en concreto cómo va actuando la Fiscalía General del Estado y también hacemos el llamado, lo volvemos a hacer desde luego, a la Asamblea Nacional, al que al menos revisen la denuncia y soliciten en lo posible esta asamblea que termina. Muchos están ya en campaña, me parece que el 70% están en campaña, pero ojalá puedan revisar quienes terminan el periodo o quienes pueden asumir el periodo inmediato para darles el trabajo hecho en relación a un posible juicio político. El país no puede estar en esta catarsis, lo hemos dicho un año atrás, y sobre todo agradezco de manera muy enfática a los medios como ustedes que dan apertura para que estos problemas que son estructurales ojalá pronto terminen. Oiga, doctor Rodas, y por ejemplo en el caso de la Contraloría, esos contratitos de publicidad con los que financió teatro, cosas por ahí, ¿quién controla eso? ¿Quién vigila eso? ¿Quién audita eso? Les voy a decir una cosa porque de esto se conoce mucho.
A la Contraloría solo le controla alguien, el Contralor. La auditoría general interna, que es puesta por el propio Contralor, es la que controla estos contratitos. Yo lo digo abiertamente a los señores de la posta y así. Entonces, estos periodistas mercenarios, como el propio señor Villavicencio, que el día de hoy pone en su cuenta de Twitter, ya ni siquiera cuidan las formas, o sea, no tienen sangre en la cara. Ahora van a entregar X número de conjuntos de documentos por supuestamente la deuda, alguna cosa, y quieren lanzar lodo con ventilador en contra del candidato Arauz. Ni siquiera cuidan las formas. Antes le decían corrupto a Celi, ahora le entregan documentos al señor que le decían corrupto. O sea, no cuidan ni las formas. De tal manera que creo que Alexis, ojalá este momento oscuro termine pronto para que definitivamente el país coja un rumbo distinto y se hagan las cosas como tienen que hacerse. Doctor Rodas, ¿pero qué podría pasar con esta supuesta documentación que Villavicencio va a entregar al Contralor Celi? ¿Qué podría pasar, o qué podría hacer el señor Celi en contra del candidato Arauz? Bueno, ahí podrá él hacer un examen especial en 15 días y en 20 días notificar alguna cuestión. El tema es político, ya no es jurídico y mucho menos es técnico. El Contralor General del Estado no se ha prestado, él es el que dirige una persecución sistemática y que puede terminar siendo un tiro para ellos mismos, un tiro en el pie, porque lo hacen de una manera tan improvisada, tan de coyuntura, que no cuidan las formas. Pongo el ejemplo del señor Villavicencio, y así muchos de estos ejemplos pueden salir a la luz. Lo de los señores de la posta, les entregaron $20,000 para supuestamente una obra de teatro y demás. Ojalá en el tiempo se responsabilice por el mal uso de los fondos públicos. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Rodas. Muy amable, doctor. Un gusto a ustedes, excelente día.